Bienvenidos, estimados maestros, a un video dando mi opinión general de Nayib Bukele y de lo que le espera a El Salvador dentro de este nuevo mandato de 5 años, si mal no me equivoco, de Nayib Bukele. Sin mucha más dilación, como siempre he estado anunciando en mis videos al inicio, todos los domingos estoy en directo por la tarde con los fans más fieles. Pásense que hablamos de filosofía, hablamos de política, hablamos de muchos temas y me pueden hacer preguntas sin filtro. Sin más dilación, vamos de una vez con el video. Bueno, ¿quién es Nayib Bukele? Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador, un país que muchos no conocen y muchos seguirán sin conocer. Algunos incluso lo seguirían sin conocer si no fuera porque efectivamente su presidente, Nayib Bukele, se convirtió en una estrella mundial. Bukele tiene apenas 42 años. Nació el 1 de junio de 2019. No, obviamente no. El Bukele que conocemos nació en el 2019. El Bukele que, digamos, es el verdadero Bukele, hagamos la cuenta rápida, si estamos en 2024 y tiene 42 años, bueno, entonces obviamente pues va a tener que haber nacido en el 82, evidentemente. Obviamente lo que me refiero con que nació el 1 de junio de 2019 es porque, bueno, porque ese fue el inicio de su primer mandato como presidente. Sin embargo, no podemos fijarnos en la carrera de un presidente solamente cuando llega presidente. ¿Ustedes creen que los presidentes llegan al poder así de la nada? Pues no, obviamente no. Y Bukele ya tiene mucha experiencia en el mundo de la política, puesto que fue elegido alcalde tanto en el 2012 como en el 2015, lo cual sirve no solamente sirve como experiencia, sino como una base material para poder construir, con la fama que consiguió como alcalde, construir el personaje que conocemos que es ahora, de 2019 en adelante. Ahora, en 2019 justamente, después de su alcaldía en 2012 y en 2015, en 2019 se postularía presidente en un partido de centro izquierda llamado Cambio Democrático. Sin embargo, este partido se disolvió por orden del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo Electoral. Así que se pasó a un partido centro derechista titulado Gran Alianza por la Unidad Nacional, que si mal no me equivoco sus siglas son GANA, o sea, como de Gana. Ganaste, ok, Gana. Gran Alianza por la Unidad Nacional. Nota mental importante. Bukele nunca fue propiamente de derecha, o por lo menos no durante su etapa de postularse a presidente. Como ven, empezó en un partido de centro con tendencias de izquierdas y acabó en un partido también de centro, pero con tendencias a derecha. Nunca fue de derecha propiamente. Y de hecho, hasta el día de hoy, Bukele mantiene su pensamiento izquierdista, diciendo abiertamente tanto que es socialista como que es de izquierda. Volviendo al punto, Bukele ganó en primera vuelta con 53% de votos. Y no me refiero a las elecciones de hace unas semanas, me refiero a la primera elección que ganó Bukele. Ahora bien, estos 53% de los votos representa más de la mitad de El Salvador, lo cual es abismal, porque de hecho incluso rompió la dicotomía que había entre dos partidos principales, que eran el partido Arena y el FMLN. Esos dos partidos eran como los principales. O vas por este partido o vas por otro partido. Esos partidos llevaban ganando desde prácticamente 3 décadas o 4 décadas hasta que Bukele llegó al poder. Y otra nota mental importante es que durante su segundo mandato como alcalde, en el 2015, Bukele estuvo como alcalde por parte del FMLN, o sea, del mismo partido del cual luego rompería su dicotomía. Y con dicotomía me refiero a que solamente son dos opciones, o prácticamente dos opciones. Si lo piensan bien, fuera de algunos partidos en concreto, no hay muchos partidos que, por lo menos en presidentes, tengan como más de un 3% o más de un 5%. Mayormente son los mismos los que llegan a tener bastante porcentaje, no solamente acá en el Perú, sino también como pueden ver en El Salvador y en otros países. Esa es una realidad innegable.
Entonces, como decía, Bukele estuvo como alcalde en el 2015 por el partido de FMLN. Por cierto, el FMLN también es un partido de izquierdas, ya ni siquiera de centro izquierda, de izquierda directamente. Así que sí, Bukele es alguien de izquierdas. Entre primero lo aceptemos y más rápido lo entendamos, mejor. Y bueno, hace una semana o 2, 3 semanas ganó por goleada en las reelecciones en El Salvador. Probablemente el evento de geopolítica más mediático de este 2024. Quizás solo equiparable a la traición que sufrió Milei en Argentina, pero de eso en otro video. De momento, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Será Bukele un buen presidente para El Salvador después de estas reelecciones? Ustedes se preguntarán, pero Ramiro, eso es bastante sencillo. Si ya ha sido un buen presidente en un mandato, seguramente será también un buen presidente en su segundo mandato. Y yo te diré, no, no necesariamente. No es verdad, o por lo menos no tiene por qué ser necesariamente verdad, estimado maestro. El hecho de que un presidente lo haya hecho bien en uno de sus mandatos no quiere decir de que lo vaya a hacer bien en todos sus mandatos. Si no, miren los últimos 50 años de la política acá en el Perú. Ya hay algunos nombres que seguro se te vienen a la mente de presidentes que tuvieron varios mandatos. Seguro ya se te vienen algunos nombres a la mente. Y no lo hicieron bien en todos sus mandatos. Entonces, básicamente por la experiencia que yo tengo como peruano, aunque técnicamente yo no viví esos años, pero conozco parte de la historia de esos años, pues puedo decir de que evidentemente no quiere decir que un presidente que lo haga bien en un mandato lo va a hacer bien en el siguiente mandato. Así que, ¿cuáles podrían ser las razones para pensar de que Bukele no lo va a hacer tan bien en un segundo mandato? Bueno, les voy a dar dos, pero si quieren, en un futuro video, les puedo dar, qué sé yo, otras dos, pero a favor de que Bukele va a tener un buen segundo mandato. En este video voy a dar principalmente dos razones en contra de que vaya a ser un buen mandato. Sin embargo, también hay razones, y no lo voy a negar, de que por las cuales podríamos intentar establecer una predicción hasta 1, 2, 3 años de cómo va a mejorar el gobierno en El Salvador bajo el gobierno de Bukele. O sea, sí se pueden dar argumentos para decir de que será un mejor gobierno, incluso el segundo que el primero. Entonces lo podemos abordar en un próximo video. Lo podemos abordar en el directo que va a haber, o bueno, si es que ustedes ven esto el lunes, pues ayer hubo un directo y quizás abordamos estos temas en el directo, así que ándate, dejo el directo por acá. Ahí está, allá arriba a la derecha. Puedes ir a ver ese directo, quizás hayamos abordado el tema de Bukele y razones por las cuales sí, podría haber sido un buen presidente, quizás no, la verdad no sé cómo va a ser. Y si estás viendo este video el sábado y no el lunes, bueno pues, ¿qué esperas? Apúntate mañana al directo, 5 de la tarde, hora de Perú. Vamos a hablar quizás sobre Bukele, vamos a hablar también de la traición que sufrió Milei en Argentina. También voy a contarles un poco del podcast que subí el miércoles, porque sí, por si es que no lo sabes, los miércoles cada 2 semanas voy a subir un podcast a medianoche. Así que eso también te lo puedes revisar. Si es que quieres también, no sé, escuchar algo mientras manejas o mientras cocinas, pues puedes escuchar mi podcast. Y bueno, ya sin tanta promoción ni nada, acá les dejo el podcast, el primer podcast de la serie, y continuemos con las dos razones de por qué Bukele podría no tener un tan buen mandato como fue el primero. Bueno, aquí les va la primera razón por la que Bukele no podría tener un buen segundo mandato. Porque, bueno, Bukele es un presidente cuyo principal propósito o principal razón por la cual destacó fue el de mejorar concretamente las condiciones materiales básicas de la democracia en El Salvador. Pero Ramiro, ¿qué acabas de decir? Bueno, déjame explicarte. Bukele se ha hecho muy conocido sobre todo por las gigantescas cárceles que construye, por las ingentes cantidades de reos que forman parte de las pandillas y las maras en El Salvador y que, claro, que de por sí también tiene Bukele una manera ideológica y geopolítica en la que justifica los ingentes arrestos a los pandilleros o en general los delincuentes de El Salvador. Incluso insultando a organizaciones como las Naciones Unidas y hablando de los criminales de su país como
bueno, como si fueran animales, llamándoles ratas y comparándolos con demás animales. Bueno, yo me pregunto si de verdad Bukele cree en los derechos humanos y de verdad no, o si de verdad en realidad está utilizando esto de que, no, si es que quieren defender los derechos humanos, bueno, pues defiendan los derechos humanos de las personas que no son delincuentes en vez de defender los derechos humanos de los delincuentes. Yo me pregunto si esto es de verdad una, una frase en la que Bukele cree o es solamente una frase chévere para distraer la atención de algo más importante. Ah, y por cierto, el caso de que no te hayas enterado de que efectivamente Bukele pues tiene grandes problemas con esto de los derechos humanos, porque en las cárceles de El Salvador se vive terriblemente, pues quizás podrías, no sé, dejar un comentario pidiendo que yo haga una investigación un poco más amplia de cómo es que se vive en las cárceles bajo el mandato de Bukele, y pues lo haré perfectamente. De hecho, es un tema que también me interesa mucho y sería la excusa perfecta para adentrarme un poco más en el tema. Porque, o sea, sé algo muy por encima, pero no es lo suficiente como para hacer esto el tema principal del video. El tema principal del video son las críticas y los argumentos por los cuales el segundo mandato de Bukele no podría ser tan bueno como el primero. Entonces, Bukele se ha hecho así de famoso por luchar contra la delincuencia. Eso ya lo sabemos. Está la polémica, ojo, está la polémica de los derechos humanos, pero eso está como muy, muy, muy al lado. Volviendo, el caso es que sería algo bastante burdo que X o Y presidentes que se supone que estarían pues protegiendo a las personas de su país no lo hagan en lo absoluto. Sin embargo, algunos presidentes que ni siquiera pueden abordar el tema de la seguridad y solucionar la delincuencia son luego presidentes que por alguna extraña razón piensan que nosotros les vamos a creer en sus demás propuestas aunque no puedan cumplir algo tan básico como es la seguridad. ¿Y a qué me refiero? La seguridad es algo elemental en democracia, es algo básico en democracia. No debería ser algo por lo cual debamos súper halagar a un político, porque se supone que es algo básico. Pero el caso es de que si un político ni siquiera puede cumplir con unos estándares de seguridad en el país, ¿por qué pensamos que ese mismo político va a cumplir el resto de sus propuestas? ¿Qué hace el presidente si no está solucionando la seguridad en el país? ¿Qué está haciendo? Y si no está haciendo nada, pues sáquenlo. Entonces, es bastante sencillo deducir que sería algo bastante burdo que venga un presidente y que luego se vaya y venga otro, y se venga uno y se vaya otro y se venga otro presidente, y que por alguna extraña razón ninguno sea capaz de combatir la delincuencia. Si me lo preguntan a mí, yo diría que es porque o están coludidos con pandillas o directamente son corruptos, pero el caso es que sería algo bastante burdo, de nuevo, que X o Y presidentes que se supone que estarían protegiendo a las personas de su país no lo hagan en lo absoluto, pero que sin embargo estén prometiendo tal o cuales cosas cuando ni siquiera pueden asegurar condiciones materiales básicas. ¿Creen que les vamos a creer a esos políticos? Obviamente no les vamos a creer, ya los conocemos. Sin embargo, como he dicho, Bukele se ha hecho famoso justamente por eso, porque ha luchado eficazmente contra la delincuencia. Bukele estaba ahí para renovar las condiciones materiales básicas como la seguridad, aunque bueno, también hay otras condiciones materiales básicas para cualquier democracia, como la información o la falta de corrupción. Bukele estaría ahí para hacer el reseteo, hacer un borrón y cuenta nueva, renovar esas condiciones materiales básicas de la democracia y con una democracia renovada, ahora sí, juzgar a cada político por sus propuestas, por su ideología o cosmovisión o por su proyecto político y obviamente por sus resultados. Pero primero tiene que haber como mínimo seguridad. Si un político no puede garantizar seguridad, ¿cómo podemos estar seguros de que el político va a cumplir el resto de sus propuestas? Es una lógica bastante básica, pero que sin embargo creo que algunos compatriotas o gente de acá de Latinoamérica se le olvida. Si el presidente no puede garantizar seguridad, el presidente no te puede garantizar nada más. Ahora, sobre lo que es el reseteo ya sea reseteo a nivel político-administrativo o incluso a nivel cultural, ese reset ya lo abordé de forma muy superficial en
el video sobre Javier Milei y sobre si va a haber un golpe de estado a Javier Milei. Se los dejo por acá. Pero básicamente de que Bukele, y acá está el error de muchos fanáticos de Bukele, simplemente ha cumplido, y ojo, sé que esto va a sonar un poco fuerte para los fans de Bukele, pero Bukele simplemente ha cumplido con lo básico. ¿Dónde está el error de muchos fanáticos de Bukele? Bueno, el error está en pensar de que porque logró renovar la condición de la seguridad, entonces él como presidente completo es un buen presidente. Y como dije antes, estimados maestros, eso no es necesariamente cierto, pero como he dicho, acabar con la delincuencia e inseguridad en un país, es decir, hacer cumplir la ley, no es algo a alabar, todo lo contrario. ¿Cómo vas a llamar buen presidente a alguien que por lo pronto solo ha logrado cumplir con lo más básico de una democracia? O sea, tan bajas tienes las expectativas de lo que es un buen presidente que con hacer lo más básico ya te sientes conforme. Por favor, despierta, compatriota mío. Acá en Latinoamérica estamos tan acostumbrados a que los presidentes sean todos corruptos o malos presidentes o sean mediocres en su forma de gobernar, que nos hemos conformado con muy poco y le ponemos la valla a superar muy debajo a cualquiera. Ahora nos dan pan para 3 días y ya estamos felices. Porque claro, con el anterior presidente comíamos una vez a la semana. Por favor, latino que me estás viendo, sacúdete del polvo. Levántate y haz tu reclamo justo, y que ese reclamo sea conciencia de que pueden haber buenos presidentes. No te conformes con poco, no te conformes con lo básico, no te conformes con que la seguridad esté mejor y ya. No, siempre busca lo mejor. Nosotros mismos tenemos un concepto denigrante de nosotros mismos en Latinoamérica, y eso tiene que cambiar si queremos salir adelante. Da igual el país en el que estés, pero sobre todo acá en Latinoamérica tiene que haber un cambio de mentalidad. Entonces, Bukele no es un buen presidente solo por hacer lo mínimo. Mejorar la seguridad es un requisito básico y está muy bien de que Bukele haya mejorado la seguridad de El Salvador, pero no es un gran estándar que se cumpla. Podemos fijarnos en otros indicadores, como por ejemplo la economía. El Salvador, como he dicho, no ha tenido, aparte de la seguridad, un gran crecimiento económico, por ejemplo, bajo el mandato de Bukele. Realmente, bajo el mandato de Bukele, la economía salvadoreña ha estado estable, lo cual, bueno, no es tan difícil en un país tan pequeño como El Salvador. Pero, ojo, tampoco quiere decir que sea algo fácil. Quizás yo no lo podría hacer. Y tú dirás, pero Ramiro, ¿las megacárceles de Bukele no cuentan como progreso económico? No cuentan como progreso económico. Eso solo refleja que el Estado recaudó muchos impuestos y que no los invirtió en sectores de la economía, sino en residencias para presos. Aunque he de admitir que lo invertido en la seguridad es un factor importante para cualquier inversión, ya sea local o extranjera, así que es en teoría una buena inversión. Pero el problema es que esa inversión no ha llegado. Entonces, antes de continuar con el tema del progreso económico de El Salvador, repito el argumento. No puedes decirle que Bukele, que ha hecho bien su trabajo para renovar las condiciones materiales básicas de la democracia, y ya, de ahora en adelante, ir pensando en un buen presidente como completo, no solamente como un presidente que está ahí para hacer una suerte de borrón y cuenta nueva. No quiere decir, ojo, no quiere decir de que Bukele, por hacer este borrón y cuenta nueva en las condiciones materiales básicas de la democracia, no quiere decir que luego en la etapa de evaluar al presidente en su completo, sea un buen presidente para El Salvador. Ojo, tampoco estoy diciendo que eso quiere decir que Bukele no es un buen presidente para El Salvador. No estoy diciendo ni que sea un buen presidente para El Salvador, como presidente en su completo, ni que sea un mal presidente en El Salvador, como presidente en su completo. Estoy diciendo que fue un buen presidente, no en la fase de análisis, digamos, en el presidente a su completo. No podemos confundirnos con un presidente al que le podemos analizar todas sus propuestas, porque efectivamente nos está garantizando condiciones materiales básicas de democracia como la seguridad, y compararlo con un presidente que también pues tenga más o menos, incluso podría tener las mismas propuestas, pero que no puede garantizar seguridad en el país. No es lo mismo, no podemos mezclar un presidente con el otro. Son etapas distintas de la democracia.
¿Entienden? Bueno, si no lo entienden, pues puedo hacer un podcast hablando sobre el tema del reseteo, ya sea político, administrativo o cultural. Pero un presidente que es bueno en la etapa de renovación o de instauración de democracia, no tiene por qué ser un presidente bueno en la parte de, digamos, más analítica o racionalista, entre comillas, porque no soy racionalista, pero el modelo democrático está basado en eso. Entonces, digo de que no es un buen presidente en... No quiere decir que sea un buen presidente en la fase más analítica del completo del presidente, desarrollando el propio ser del presidente. Porque el presidente, bueno, no quiero ir mucho por este tema, pero en resumen, son de etapas distintas de la democracia. No es lo mismo un buen presidente en la etapa de instauración o renovación que un presidente en la etapa de análisis. O sea, esto lo he dejado muy por encima, pero creo que si me pongo a explicar esto vamos a desviarnos mucho del tema principal del video. Pasemos directamente a la segunda razón por la cual Bukele no tiene por qué ser necesariamente un buen presidente para El Salvador en su segundo mandato, porque ya dijimos de entrada que no quiere decir que el hecho de que sea buen presidente en su primer mandato vaya a ser segundo presidente en su mandato. Quiero decir, segundo buen presidente en su mandato, en su segundo mandato. Entonces, una vez dejando en claro que una cosa no lleva a la otra, estamos en una especie de stand-by. De momento solamente hemos demostrado que no tiene por qué ser un mal presidente. Pero, ¿y si vamos un paso más allá con la segunda razón y decimos abiertamente de que, oye, yo creo de que Bukele puede ser un mal presidente para El Salvador y son por estas razones? Bueno, con la introducción al por qué Bukele no tiene por qué ser un buen político o presidente de nuevo, ahora voy a dar un argumento positivo para el cual Bukele podría ser un mal presidente. Y tiene que ver con la economía, justamente con la economía. Por eso es que no quería irme tanto por el lado de la política y regresé al tema de las inversiones locales e internacionales. Ustedes me preguntarán, porque seguramente han visto varias noticias, pero Ramiro, ¿acaso no se han invertido 50 millones de dólares en una biblioteca futurística en El Salvador? Porque claro, El Salvador tiene una biblioteca, bueno, ¿para qué negarlo? Una biblioteca impresionante. Impresionante. Pero yo te diré, sí, mi estimado, 50 millones de dólares que El Salvador no tiene. Porque es un país que todavía no está en vías de desarrollo, no tiene esos 50 millones de dólares. ¿Y sabes quién puso esos 50 millones de dólares? ¿Sabes quién los puso? No, no lo sabes. Seguramente no lo sabes. Yo sí lo sé, pero ya te voy avanzando de que no es ni Estados Unidos ni nadie del bloque de la OTAN. Básicamente nadie de ese bloque, sino que por el contrario, y para tu sorpresa, el peor país del mundo, China. Sí, China ha sido el país que le ha prestado los 50 millones de dólares a Bukele y a El Salvador para construir esa mega biblioteca. Y yo te diré, en el único caso en el que ha habido gran inversión extranjera, que para colmo es en una biblioteca. Así que bueno, falta cultivar el espíritu crítico, el hábito de la lectura y el hambre por el conocimiento de la población salvadoreña. Además, hay que enseñarles a comportarse bien en las bibliotecas. No es algo que todo el mundo le guste. Por ejemplo, a mí no me gusta. No me gusta estar en silencio. Aunque lo hago, soy muy callado cuando estoy en mis días, pero no es algo que quisiera hacer por el resto de mi vida académica, ¿entienden? A mí me gusta hablar. Aunque entiendo que hay gente que se moleste por el ruido cuando lee, estudia o trabaja, a mí no, ese no es mi caso, pero lo entiendo. Entonces, ¿será el caso de la población salvadoreña de que son los típicos concurrentes de las bibliotecas? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que no. Y de hecho, no he hecho una gran investigación sobre el tema, pero el hecho de que la economía salvadoreña esté como está es una prueba de que no hay un gran hambre por el conocimiento ni hay tanto espíritu crítico en la población. Y bueno, sobre el hábito de leer y leer bien, no lo sé, pero ya estoy seguro de que la realidad de El Salvador hubiera cambiado mucho antes, si es que las personas estuvieran más para el perfil de típico friki de biblioteca. Y sé que es una palabra un poco ofensiva para algunos, pero a mí me parece algo bueno. O sea, me parece algo bueno tener un espíritu crítico
desarrollar el pensamiento crítico y estar siempre en busca de la verdad y el conocimiento. Eso me parece algo bueno y yo creo de que si la población salvadoreña ya tuviera esto normalizado y generalizado, no habríamos tenido que esperar tanto para que llegara alguien como Bukele al poder. Entonces, teniendo en cuenta de que una biblioteca no va a ser tan grande inversión en El Salvador, y ojo, eso también es un poco viendo el número real de personas que están yendo a esa biblioteca e incluso obviando el si esa biblioteca está generando ganancias o pérdidas a El Salvador. Pero muy aparte de eso, China, China, o sea, China, para colmo de males, es una inversión internacional, sí, de 50 millones de dólares, sí, pero es una inversión de nada más y nada menos que China. El demonio en la tierra. Bueno, no, tampoco tanto, no nos pasemos con China. Pero cualquiera me reconoce que China ha fusionado lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo. Odia el conocimiento y la verdad. Prefiere leyendas rosas sobre su pasado y mentirles a los chinos que permitirles saber la historia de verdad. País donde no hay democracia, es más, prácticamente no hay política, por eso los chinos no se preocupan por la política, porque directamente no pueden preocuparse, lo cual demuestra, de nuevo, falta de espíritu crítico y amor a la verdad. Y sí, es cierto que la pobreza es prácticamente cero en China, pero eso de nada te vale si antes has tenido que traicionar todos los valores morales. ¿De qué te sirve que ahora una persona que no tenía techo y no tenía 3 comidas al día, ahora sí pueda dormir bien y pueda comer sus cantidades, sus raciones al día, si sigue siendo igual de ignorante sobre su pasado, sobre lo que le define como es? Si la falta de esa propia conciencia política que hay en China y que tanto falta en China, termina como consecuencia la persona políticamente ingenua siendo tratada como un simple engranaje más de la gran máquina de producción china, si es tratado como abeja en colmena, en vez de como es, no como una abeja, no como un animal no humano, no, como un ser humano. ¿Y de qué te sirve lo que sea que haya hecho China si te desaparecen si publicas una foto de Winnie the Pooh, insinuando a Xi Jinping? ¿De qué te sirve? Además de todo lo inmoral y ridículo que he mencionado de China, es de resaltar que su iniciativa neocolonialista del camino de la seda está cada vez expandiéndose más y más, por la manera en la que El Salvador se define geográficamente y geopolíticamente. Lo más seguro es que intenten incluir a El Salvador en la iniciativa Belt and Road, porque en los BRICS ya les digo yo de que no van a incluir a El Salvador, pero eso es para otro video, hablando específicamente sobre los BRICS. Si quieren que haga un video de crítica a China, específicamente China, dejen un comentario. Pero les resumo los BRICS y les resumo la iniciativa Belt and Road de esta manera muy sencilla. Belt and Road es para los países que no están tan desarrollados económicamente, ni son tan fuertes geopolíticamente como para oponerse a China. Y China les puede poner un contrato abusivo, típico de las iniciativas neocolonialistas, que también son parte de China, son parte integral de China para su desarrollo económico de estos últimos 10, 15 años. Esa iniciativa del Belt and Road es para países que no están desarrollados ni económicamente ni pueden hacer frente geopolíticamente a China, como El Salvador. Dios mío, ¿de dónde van a sacar 50 millones de dólares? De verdad. Eso puede parecer poco comparación con los 95.3 billones que Estados Unidos ha mandado a la guerra entre Israel y Palestina, además de todos los billones con B que ya le han mandado a la guerra de Ucrania y Rusia. Obviamente 50 millones frente a 95.3 billones pues puede parecer muy poco, pero repito, El Salvador es un país pequeño que hasta hace unos, no, bueno, no hasta hace unos años, sigue teniendo una economía pobre, subdesarrollada. Le falta mucho a El Salvador. ¿El Salvador de dónde va a sacar esos 50 millones de dólares para pagarle a China la deuda? ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar la deuda? Exacto, de ningún lado. Tal como muchos países del África no van a llegar a pagar nunca su deuda con China, ni su deuda con otros países. Es deuda externa que no van a aniquilar nunca y constantemente va a ir aumentando por interés compuesto.
La típica trampa del neocolonialismo de potencias como Estados Unidos, como China, como potencias en general. O sea, eso es lo que hacen las potencias. Colonialismo a la nueva. Neocolonialismo. Apréndanse el término. ¿Y para qué son los BRICS si ya tienes el Belt and Road? Bueno, los BRICS es para esos países que sí están desarrollados económicamente, que sí tienen más fuerza geopolítica y más importancia en la política en general. Así que va a ser un poco más complicado para nosotros y un contratito no va a ser suficiente para que esos países se rindan a los pies de China. Va a faltar más diplomacia, va a faltar más labia, pero al final es lo mismo. China quiere devorar el mundo. Y si no lo permitimos, y si no hacemos algo y se lo permitimos, va a pasar. Los chinos se van a apoderar de todo. Entonces, en resumen, BRICS, en resumen, iniciativa Belt and Road. Si quieren puedo hacer un video para el Belt and Road, otro video para los BRICS. Podemos hablar sobre eso en un directo, podemos hablar sobre eso en un podcast, pero eso es en resumen. Entonces, ya mencioné el peligro en el que está El Salvador en este video que le estoy dejando acá a la derecha, arriba, en el que analizaba cómo es que Bukele efectivamente estaba entrando en una trampa neoliberal. Sí, neoliberal siendo socialista, neocolonialista por parte de China. Así que cuidado, Bukele. Cuidado porque la economía puede ser, no sé, quizás sea porque tienes una deuda infinita que nunca vas a poder pagar y cuando la pagues va a seguir aumentando por interés compuesto y constantemente va a estar drenando tu economía, pero yo creo que la economía durante tu gobierno, Bukele, no va a ser la mejor economía. Sobre todo después de esa deuda de 50 millones de dólares. Ahora sí, hemos llegado hasta el final del video. He dejado muchos puntos sin tocar, como por ejemplo, he dejado sin tocar el pasado socialista de Bukele. Bukele sigue siendo socialista, pero lo he mencionado como por 5, 8 minutos, muy por encima. También me he olvidado de mencionar de que Bukele es keynesiano. O sea, a nivel económico no solamente es que ya esté entrando en trampas neocoloniales, sino que encima es keynesiano y el keynesianismo no es una visión sobre la economía, digamos, tan buena. Tampoco es tan mala, no es tan mala como algunos liberales la quieren plantear, pero no va a ayudar al Salvador, no va a ayudar, el keynesianismo no le va a ayudar al Salvador. He dejado muchos temas sin tocar, en general, tanto de política como del pasado de Bukele, también como de economía. He dejado muchos temas sin tocar, así que si quieren una segunda parte del video, si quieren que haga un video mencionando por qué incluso Bukele podría tener una buena presidencia, porque yo no soy hater de Bukele, yo no lo odio. Yo no creo que deberían, qué sé yo, hacer un golpe de estado a Bukele. Para nada. Yo no soy ni fan ni hater de Bukele. Simplemente intento analizar las cosas de la manera más objetiva posible. Así que si quieren lo que sea de lo que he mencionado, dejen un comentario abajo. Acá les dejo otros videos de mi canal. Pueden pasar a verlo si se les gustó. Hasta la próxima.